TIG Tungsten Inert Gas. ¿Cómo soldar tubería de acero inoxidable a brida ANSI? Hola. Les mostraré varios métodos para soldar bridas fácilmente, y algunos tipos de bridas según las normativas internacionales. Esta es una brida ANSI, de 3 pulgadas. Y esta es la brida, 80A, GIS. Y esta es una tubería de acero inoxidable de, 80A. Hay una ligera diferencia de tamaño, pero las tuberías de, 80 y de, 3 pulgadas se tratan como casi iguales. ANSI, se basa en pulgadas. GIS se basa en milímetros. Ambas son bridas que se aplican a tuberías de 3 pulgadas. En primer lugar, permítanme explicar brevemente el tipo de brida. Las dos bridas se ven diferentes. Es porque los estándares nacionales son diferentes. Los más utilizados son ANSI, DIN, GIS, KS, etc. ANSI es la Asociación Estadounidense de Normas. DIN es la Asociación Alemana de Normas. GIS es el estándar industrial japonés. Y KS es el estándar industrial coreano. GIS y KS son muy similares. Hay muchas otras cosas. De todos modos, las bridas se ven diferentes porque los estándares nacionales son diferentes. También se divide según el tipo de conexión con la tubería. Hay muchos tipos de esto. Los más utilizados son tipo cuello soldada y tipo deslizante. En el tipo de cuello de soldadura es en el que el cuello de la brida es igual al tamaño de la tubería y se conecta mediante soldadura a tope. Es lo mismo que soldar la tubería a la tubería. En el tipo deslizante, es en el que la tubería penetra en la brida. La parte donde toca la brida con la junta se llama cara de brida. También se divide según el tipo de cara. Hay muchos tipos de esto. Este tipo se llama dentado. El tipo en el que sobresale la parte dentada del plano de los tornillos se denomina tipo RF. Una junta se adhiere a esta parte. Y la pestaña tiene el mismo aspecto, pero la parte dentada no sale. Las bridas de superficie plana se llama tipo FF. Además de lo que expliqué, hay muchos más tipos de bridas. Intentaré explicar esas cosas en detalle más adelante. Entonces, este tipo de brida será brida tipo RF deslizable ANSI de 3 pulgadas clase 150. De todos modos, voy a soldar esto hoy. Al soldar bridas, el orden de soldadura es siempre igual, el interior primero. También mostraré más adelante cómo derretir el lado dentado con la técnica caminando la copa. Hoy, les mostraré cómo derretir el lado dentado con una técnica de dibujo. 오늘은 그리기 테크닉으로 세레이션 면까지 녹이는 걸 보여드릴 거고요. Entonces, lo soldaré así. No hay que sacar el tungsteno tanto. Hice esto para mostrarte el movimiento que haré en detalle. Es mejor acortar el tungsteno para mejor protección de gas. En algunos casos, al soldar en el interior de la brida, es posible que deba soldarse al borde de la cara. Sin embargo,
Al soldar de esta manera, el cordón no debe ser más alto que la superficie dentada. Porque cuando ensamblas la tubería en el montaje, las caras de las bridas deben estar limpias y planas. Tenga cuidado con esto. En algunos casos, es necesario soldar solo de 1 a 2 milímetros por debajo de la superficie inferior sin derretir el dentado. Esto depende de las regulaciones de la empresa, las solicitudes del cliente, especificaciones de soldadura, etc. Por lo tanto, puede soldarlo adecuadamente según la situación. Lo mismo ocurre con la forma del cordón. No tienes que tejer. Puede trabajar con varilla constante o por goteo. Puedes tejer o el método de dibujo. Puede elegir según la situación. A continuación, exterior de brida. También hay varias formas de soldar el exterior. Hoy, te mostraré un método que uso mucho. El grosor de este cuello de brida es de aproximadamente 9 milímetros. Las bridas, ANSI, se caracterizan por tener piezas de cuello bajo. En algunos casos, debe completar toda esta parte. En otros casos no. Esta soldadura es similar a la soldadura, lap joint. Como mencioné anteriormente, la soldadura de este tipo puede requerir soldar hasta un 70 o 80% del espesor del cuello. En algunos casos, es posible que se requiera soldadura hasta en un 100%. Hoy lo vamos a soldar hasta el borde. El 100% lo vamos a soldar con un proceso de 2 pasadas. La primera pasada es cordón de relleno. Se rellena así. En la última parte, siga adelante, haga un poco de segundo pase para finalizar. Esto le ayudará a encontrar el siguiente nivel de amperios. Creo que es mejor reducirlo en 10 amperios más abajo. No necesita penetración ni fundir el borde de la brida. La forma del cordón de soldadura no es importante en la soldadura de relleno. Puedes pensar en ello como un trabajo básico para hacer bien la soldadura final. Como mencioné anteriormente, hay muchas formas de soldar bridas. Los estándares de soldadura también varían según la solicitud de la empresa o cliente. No hay una forma fija. Lo mismo ocurre con el tamaño de la soldadura. Como regla general, el grosor de la tubería debe ser el estándar. Sin embargo, si no es una brida de gran diámetro, es posible que deba soldarse al 70 o 80% de la brida. En algunos casos, se debe soldar al 100%. Dependiendo de la situación, puede elegir el método apropiado. Te voy a mostrar cómo llenarlo al 100%. Al soldar de esta manera, se recomienda llenar tanto como sea posible antes de la soldadura final. En el primer pase, use una varilla de soldadura de 3,2 milímetros. Sin embargo, si desea una penetración profunda, será mejor que elija una varilla de soldadura delgada y fundir más tiempo el material base. Vamos a bajar la corriente a 140 amperios. Entonces haremos el cordón final ahora.
Este es el resultado. Es bueno alisar la última parte del cráter con un molinillo, pero no es obligatorio. Es como la soldadura de filete y la soldadura de juntas en T. Sin embargo, la brida ANSI está cerca de la soldadura solapada, la point, porque tiene un cuello pequeño. 필렛 용접, T-조인트 용접과 같습니다. 하지만 안시 플랜지는 작은 목 부분이 있기 때문에 랩 조인트 용접에 가깝습니다. 소켓 보스 용접이나 랩 조인트 용접을 참고하시면 도움이 되실 겁니다. Existen muchas otras técnicas para soldar bridas ANSI. Dibujo, caminar la copa, arrastre, etc. Te mostraré esas cosas más tarde. Entonces, eso es todo por hoy. Si el video de hoy fue útil, suscribirse, me gusta. Entonces terminemos hoy con esto y volveremos con otro contenido la próxima vez. Creo que sus opiniones y conocimientos serán de gran ayuda para muchos colegas. Mi método de soldadura no es necesariamente la respuesta correcta. Sin embargo, es uno de los métodos de soldadura que se puede aplicar en diversas situaciones, así que espero que esto ayude. Espero que este video motive y ayude a todos los soldadores a crecer aún más. 다양하게 응용할 수 있는 용접 방법 중에 하나이니 도움이 되셨으면 합니다. 이 영상이 모든 용접사들에게 더 성장할 수 있는 동기부여가 되고 그리고 조금이나마 도움이 되셨으면 하는 바람입니다. Gracias por ver. 시청해 주셔서 감사합니다.